Hay momentos en la vida que duran apenas un momento, pero que tienen el poder de transformarlo todo para siempre. Son esos segundos en los que una decisión, un gesto o un encuentro inesperado pueden cambiar el curso de toda una existencia. Fue exactamente este tipo de situación en la que se encontró Maxim Orlov esa mañana, observando su propio reflejo en un espejo roto en su habitación alquilada en Añapa. Su piel, bronceada por el fuerte sol de la región, tenía marcas que resaltaban los rasgos orientales heredados de su madre, mientras que sus ojos grises, única herencia de su padre, revelaban una melancolía que siempre intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. «Maxim, ¿vas a quedarte allí mucho tiempo?» La voz de Stas, su amigo de la universidad, resonó desde el otro lado de la puerta. «El barco zarpa en media hora». «Estaré ahí», respondió pasándose una mano por su cabello oscuro y rebelde antes de forzar una expresión más emocionada en el espejo. Era solo otra excursión, otro intento de escapar de la rutina que pronto lo tragaría de una vez por todas. Aquel viaje de 10 días con Stas Iliosa fue el último respiro de libertad antes de defender la tesis y la inmersión definitiva en los pasillos del hospital, los turnos interminables y la responsabilidad de ser médico. La universidad le había enseñado a Maxim a valorar esos pequeños intervalos de ligereza, pero ni siquiera allí, lejos de casa, podía escapar de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. En Alma-Ata lo llamaban ruso, en Rusia destacaron sus rasgos asiáticos. Esta dualidad le hizo construir muros invisibles a su alrededor, especialmente cuando se trataba de mujeres, que a menudo quedaban encantadas por su apariencia exótica, pero rara vez veían más allá de ella. «Dicen que hay unas chicas guapas allí», comentó Stas guiñándole un ojo mientras esperaban en el muelle. «Dicen que estos dólmenes son un lugar mágico, donde todos se enamoran». «Otra leyenda más para los turistas», respondió Maxim, ajustando la correa de la cámara. «Voy por las piedras antiguas, no por romances pasajeros». El sol de junio iluminaba la orilla con una intensidad casi cegadora, mientras el barco blanco se balanceaba suavemente sobre las olas. Maxim observó al grupo de turistas reunirse y de repente se quedó paralizado. Ella estaba allí, cerca de la rampa de embarque, una figura esbelta vestida de azul, la tela ondeando con la brisa del mar. Su cabello pálido, recogido en una sencilla cola de caballo, brillaba como hebras de oro a la luz. Cuando se dio la vuelta, sus miradas se encontraron y Maxim sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo hubiera perdido el equilibrio por un segundo. «¿Qué pasa ahí parada?» Liosa le dio un golpe en la espalda. «Vamos, el barco está a punto de zarpar». El guía, un hombre bajo con bigote y gorra gastada, reunió al grupo en la popa. «Señores y señoras, hoy visitaremos los antiguos dólmenes, lugares sagrados con más de 5000 años de historia», anunció. Maxim no escuchó. Sus ojos buscaron entre la multitud a la chica de azul. La encontró rodeada de otros turistas, junto a una amiga alta, de cabello oscuro y lápiz labial vibrante, que hablaba animadamente. Cuando la niña le sonrió a su amiga, fue como si una luz se encendiera a su alrededor. Durante la hora y media de travesía, Maxim no pudo quitarle los ojos de encima. Observó sus gestos delicados, la forma en que inclinaba la cabeza, la gracia con la que se movía. Algo inexplicable lo atrajo hacia este extraño, y se encontró deseando acercarse, romper el silencio. Cuando llegaron al muelle, el destino dio el primer paso. La niña resbaló sobre las tablas mojadas y Maxim, que estaba cerca, la agarró del brazo. «Gracias», levantó la cara y él vio que sus ojos eran del color del cielo de verano. «Soy Aliona». Maxim, respondió sintiendo su garganta seca. «Ten cuidado aquí», advirtió, todavía abrazándola ligeramente. «Alionka, ¿dónde has estado?», llamó su amiga pelinegra, acercándose. «Ah, ¿y este quién es?». Ella lo evaluó con una mirada curiosa. «Este es Máxima. Simplemente me salvó de una caída vergonzosa», explicó Aliona sonriendo. «Y ella es Vera, mi amiga». «Encantado de conocerte», saludó Vera, guiñándole un ojo a Maxim. «Espero que no te importe nuestra compañía». Así comenzó el día más extraordinario en la vida de Maxim Orlov. El paseo hasta los dólmenes se convirtió en una larga conversación con Aliona. Caminaron uno al lado del otro por el sendero del bosque y él habló de medicina, de sus investigaciones universitarias y de su sueño de convertirse en cardiólogo.
Escuchó atentamente, hizo preguntas inteligentes y compartió sus propias historias, su curso de filología, su pasión por la poesía alemana, su deseo de ser traductora. Vera, al notar la armonía entre ambos, pronto se unió al guía dejándolos solos, y no podría haber sido más oportuno. Al anochecer, cuando el barco atracó en la costa de Añapa, Maxim y Aliona intercambiaron números de teléfono y acordaron encontrarse al día siguiente. Vivo cerca del centro, en una calle residencial, dijo. ¿Conoces el Café Brisa do Mar? Te veré allí a las 10. Estaré esperando, respondió Maxim, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue genuina. Los 5 días siguientes transcurrieron como un solo suspiro. Se encontraron por la mañana y se despidieron solo cuando ya había caído la noche. Caminaron por la orilla, se sentaron en acogedores cafés, exploraron museos y parques. Para Maxim, era como si la conociera desde hacía una eternidad. Con Aliona todo fluyó con una naturalidad sorprendente. Ella no tenía miedo de mostrar sus sentimientos, y en sus ojos vio reflejado su propio encanto. «Sabes», confesó al tercer día, mientras tomaban un café junto al mar, «creo que nunca he conocido a alguien como tú». «¿Cómo esto?», preguntó acariciando su mano. «Auténtico. Sin máscaras. Dices lo que piensas y haces lo que crees». Por primera vez Maxim se sintió aceptado tal como realmente era, con sus incertidumbres, sus diferencias, sus sueños. Este sentido de pertenencia era más embriagador que cualquier bebida. El quinto día, sentados en una playa desierta, observaron cómo las estrellas se iluminaban sobre el mar oscuro. La mano de Aliona descansaba en la suya y él sintió su pulso constante y constante. «Nunca creí en el amor a primera vista», murmuró Maxim, mirando su perfil, iluminado por la luz de la luna. «Siempre pensé que era un invento de una película romántica». «¿Y ahora?». Ella se volvió hacia él y sus ojos brillaron como el cielo nocturno. «Ahora creo que me equivoqué». Con cuidado, le tocó la cara. «Aliona, me enamoré de ti desde el momento en que te vi en el muelle. Y cada día este sentimiento se hace más fuerte». Ella no respondió. Ella simplemente se inclinó hacia adelante y lo besó. Sus labios sabían a sal de las olas y al jugo que habían bebido antes. Maxim la abrazó sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba, el muro que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. «Me voy mañana», susurró alejándose ligeramente. «Nos vamos a casa con Vera». «¿A dónde?». Le estrechó la mano como si temiera perderla. «Novorossiysk», respondió sonriendo. «No está tan lejos de aquí. ¿Podrías visitarme?». «Por supuesto, estaría dispuesto a ir al fin del mundo». «Dame tu dirección». «Mañana», prometió Aliona. «Nos reunimos para desayunar esta mañana y te lo anoto todo». «¿Tienes papel?». «No lo necesito», dijo con confianza. «Soy un futuro médico, tengo buena memoria». Esa noche Maxim no pudo dormir. Se quedó allí, reviviendo cada minuto con Aliona, imaginando el día siguiente. Por primera vez, sus planes incluían a alguien más. Su futuro ya no se trataba solo de su carrera. A la mañana siguiente llegó al café una hora antes, se sentó en su mesa favorita, junto a la ventana, y pidió un café mientras esperaba. El café se enfriaba en la taza a medida que avanzaban las manecillas del reloj, 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Al mediodía, el teléfono de Aliona todavía mostraba el mensaje «número no disponible». Maxim, incrédulo, se dirigió a la dirección que ella le había dado, un modesto edificio en las afueras de la ciudad. La puerta la abrió una señora robusta, de rostro cansado y mirada suspicaz. «Las chicas se han movido», anunció cruzándose de brazos. «Se fueron temprano en la mañana, ni siquiera pagaron el último día». «¿Qué quieres decir con se fueron?». Maxim sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿A dónde?». La mujer se encogió de hombros con indiferencia. Esa morena se metió en problemas. Vino una señora, hubo muchos gritos. Luego recogieron sus cosas y desaparecieron. La puerta se cerró de golpe antes de que pudiera reaccionar. Maxim se quedó en la acera, atónito. No fue posible. No después de la noche anterior, las promesas susurradas entre risas, los planes que había hecho en secreto. Sin nota, sin mensaje. Nada. Caminó como un autómata hasta la orilla.
El mar, indiferente, rompía olas contra las rocas. Ahí fue donde empezó todo y allí, aparentemente, terminó todo. Un nombre vago, una ciudad entre miles. Pero él la encontraría. Tuve que encontrarlo. Apretó los puños con fuerza. Iría a casa, terminaría la universidad y entonces tendría los medios para perseguirla. El viento salado se mezcló con las lágrimas que no caían. Por primera vez, Maxim Orlov sintió un dolor sordo y constante en el pecho con un nombre que no conocía, pérdida. El tiempo, dicen, es un médico extraño. No cura las heridas por completo, pero te enseña a vivir con ellas. El dolor agudo se convierte en un malestar crónico, una sombra que sigue tus pasos sin gritar. Así fue como Maxim desembarcó en Almaty, meses después, con los ojos marcados por algo que ni siquiera él sabía nombrar. Sus padres lo estaban esperando en el vestíbulo del apartamento. ASN, con su agudo instinto maternal, captó el cambio en su hijo incluso antes de que cruzara la puerta. ¿Qué pasó, Maximka?, preguntó acariciando su rostro. Nada, mamá, mintió abrazándola con fuerza, inhalando el familiar aroma de su cabello. Solo el cansancio del viaje. Valery Ivanovich, como siempre, se limitó a un firme apretón de manos y una mirada que decía, cuando quieras hablar, aquí estaré. Los hombres de la familia Orlov no se entrometían en las heridas de otras personas. Pero esa noche, cuando la madre se fue, el padre entró en la habitación de su hijo con 2 tazas de té humeante. Una niña. Adivinó mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Maxim no vio motivos para negarlo. Me conocí en Añapa. Entonces ella desapareció. El silencio flotaba entre ellos, denso como la niebla sobre las montañas. Valery Ivanovich puso su mano sobre el hombro de su hijo. Si es el destino, os volveréis a encontrar. El destino, sin embargo, resultó ser menos poético de lo que el padre imaginaba. Pasaron los meses y Maxim no encontró ni una sola pista. Novorossiysk era una aguja en un pajar de calles sin nombre y rostros anónimos. Ni siquiera sabía el apellido de Aliona. Las redes sociales, aún en pañales, no ofrecían respuestas. La medicina se convirtió en su refugio. Se sumergió en los libros, en la agotadora rutina del hospital, en las noches de insomnio estudiando para la defensa de su tesis. Sus colegas bromeaban diciendo que estaba casado con su carrera. A Maxim no le importaba. Era más fácil lidiar con el corazón de otras personas que enfrentar el propio, partido por la mitad. En marzo de 2011, bajo un sol primaveral que derretía la nieve de las aceras, defendió su título con honores e ingresó a su residencia en cardiología. La elección no fue aleatoria. Quería aprender a arreglar lo que estaba roto, empezando por él mismo. Esos mismos días de marzo, a miles de kilómetros de distancia, en una habitación soleada de la maternidad de Novorossiysk, Aliona sostenía en brazos a un bebé recién nacido de ojos grises y una mata de pelo oscuro. La partera estaba esperando, pluma en mano. ¿Cómo la vas a llamar?, respondió Aliona, trazando con los dedos los rasgos de su hija, donde ya se veían rasgos familiares. Vera, la única que sabía la verdad, entró con un ramo de flores y un osito de peluche. Tienes que decírselo, insistió, sentándose en el borde de la cama. ¿Y qué digo? Aliona meció a la niña, conteniendo las lágrimas. Hola, nos vimos una semana en Añapa y ahora eres padre. Es solo un estudiante, tiene toda la vida por delante. No puedo destruir tus planes. ¿Y el tuyo? ¿Y el de ella? Vera no se rendiría. Demos la vuelta, dijo Aliona, con una firmeza que no sentía. Termino la universidad, consigo un trabajo. Tengo a mis padres. Pero la realidad resultó más cruel de lo que había imaginado. Los padres, aunque aceptaron a su nieta, no ocultaron su decepción. Conciliar los estudios con la maternidad era una batalla diaria. El dinero escaseaba y las perspectivas de empleo con un niño pequeño eran turbias. Por la noche, mientras Milania dormía, Aliona abrió su libreta y escribió en el buscador: Medicina Maxim Orlov Almaty. Encontré menciones dispersas, artículos en revistas académicas, notas sobre premios. Seguí sus pasos a distancia, orgulloso y doloroso, repitiendo como un mantra: hice lo correcto. 2013 fue un punto de inflexión para ambos. Maxim, después de completar su residencia, se mudó a Astana,
donde le ofrecieron un puesto prometedor en un centro cardíaco. La ciudad, con sus vientos cortantes y sus estepas interminables, lo recibió con indiferencia, pero ahí estaba el trabajo, real, urgente, capaz de llenar cada segundo de sus días. Aliona, agotada por la falta de dinero y el desánimo, aceptó la propuesta de Gleb Semenov, un arquitecto viudo y con un hijo de 8 años. Era un hombre práctico, dispuesto a darle a Milania su apellido y a Aliona una estabilidad que ella no podía rechazar. «No lo amas», dijo Vera, ayudándola a ponerse el sencillo vestido blanco. «El amor es un lujo para quien no tiene responsabilidades», respondió Aliona, acomodándose la falda. «Gleb es una buena persona. Él sabe que Milania no es su hija y aún así la acepta». La boda fue discreta. Artem, el hijo de Gleb, un niño demasiado serio para su edad, observó a Aliona con recelo, hasta que vio a Milania, una niña de 2 años con una risa contagiosa. Los dos se llevaron bien de inmediato, y Aliona supo con alivio que al menos la suerte le había sonreído allí. Gleb resultó ser un marido atento pero posesivo. Le preguntó sobre el pasado, sobre el padre de Milania. Hasta que una noche la pilló mirando la página de Maxim en una red social recién creada. El escándalo era inevitable. «¿Aún lo amas?», gritó con los puños cerrados. «Responder». Aliona permaneció en silencio. Y su silencio fue la respuesta más elocuente. En el centro cardíaco de Astana, Maxim conoció a Nina Semenovna Kroptsova, una enfermera con 3 décadas de experiencia y una mirada que había visto demasiado dolor como para sorprenderse por nada. «Joven, llevas un día aquí y ya estás empezando a pelear con los pacientes». Lo regañó, luego de levantarle la voz a un anciano que se negaba a tomar su medicamento. «Solo estaba explicando la importancia del tratamiento», explicó Maxim, irritado. «Nadie se convence gritando», dijo Nina Semenovna meneando la cabeza. «Ustedes los médicos solo piensan en pastillas. A veces el corazón necesita atención». Y ante el asombro de Maxim, 10 minutos más tarde el viejo Petr Kuzmich estaba tomando las pastillas sin quejarse. Poco a poco nació una complicidad única entre el joven médico y la experimentada enfermera. Nina Semenovna vio en él algo que los demás no vieron. Nina Semenovna vio en él algo que los demás no vieron, una herida en su alma que nunca había sanado. Y Maxim sintió en ella ese cuidado maternal que tanto echaba de menos, lejos de casa. Una noche, después de una jornada agotadora, mientras descansaban en la consulta de los médicos, ella le habló de su hijo. «Mi Serioja hoy tendría tu edad», dijo, limpiando sus gafas empañadas. «Han pasado 10 años desde que mi hijo se fue. Un conductor ebrio, hielo en la carretera, y ya está. No queda nadie». Maxim permaneció en silencio sin saber cómo consolarla. «Por eso veo algo familiar en ti», continuó, mirando más allá de él. «Eres todo un éxito prometedor, pero tus ojos tan tristes. ¿Quién te rompió el corazón, hijo?». Y por primera vez en 3 años, Maxim habló de esa semana en Añapa, de la chica que cambió su vida y luego desapareció sin dejar rastro. «El destino», reflexionó Nina Semenovna. «Si se supone que se volverán a encontrar, se encontrarán. Si no, entonces no estaba destinado a ser así. Pero mantén el corazón abierto, ¿entiendes? No puedes ser cardiólogo con el corazón cerrado». En 2015 Gleb consiguió un gran contrato en Sochi, el proyecto de un complejo turístico. La familia se mudó a la soleada ciudad costera y Aliona, por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. El mar le recordaba a Añapa, pero ahora no le dolía, solo una suave melancolía. Milania ya tenía 4 años, inteligente, artística, con ojos grises como los de su padre, llenos de curiosidad y confianza. Artem, de 10 años, cuidaba con ternura a su hermana pequeña, aunque por momentos sentía celos del cariño que le brindaba su padre. Aliona encontró trabajo como traductora en las ferias internacionales que se celebran con frecuencia en Sochi. Se valoraron mucho su impecable alemán y su buen inglés. Obtuvo independencia financiera, hizo nuevos amigos y construyó una vida interesante. Pero el barco familiar empezó a hacer agua. Gleb, absorto en su trabajo, comenzó a representar cada vez con más frecuencia escenas de celos. Las llamadas nocturnas sobre negocios, la socialización de Aliona con extranjeros, su creciente confianza en sí misma, todo eso le molestaba. Sobre todo, nunca podría aceptar que ella nunca lo había amado de verdad. Ese mismo año Maxim, cansado de la soledad,
se casó con Oksana, una inteligente y bella colega que se había interesado por él desde hacía mucho tiempo. Nina Semenovna se limitó a menear la cabeza al enterarse de la noticia. No es tuyo, dijo la enfermera experimentada. Tus ojos han cambiado. Maxim desestimó el comentario con un gesto. Tenía 30 años. Era hora de sentar cabeza, formar una familia. ¿Y el amor? Bueno, parecía que solo ocurría una vez en la vida. El matrimonio duró menos de un año y se vino abajo tan rápido como parecía. Oksana no podía soportar el eterno ajetreo de su marido, su distancia, el hecho de que incluso en momentos de intimidad parecía estar en otra parte. Después del divorcio confesó a conocidos mutuos, es imposible vivir con un hombre que ama a un fantasma. 2016 trajo nuevos cambios. Maxim defendió brillantemente su tesis doctoral sobre métodos innovadores en cirugía cardíaca. Su nombre empezó a aparecer en prestigiosas revistas médicas. Llamaron su atención en Moscú, mientras en Sochi la familia de Aliona se desmoronaba. El colmo fue la escena que Gleb creó durante una exposición internacional de arquitectura, donde trabajó como traductora. Él irrumpió en la sala de conferencias, la acusó de tener una aventura con un arquitecto alemán y se llevó a Artem en medio del evento. El divorcio fue arduo. Aliona logró demostrar que las acusaciones de su exmarido eran infundadas, pero la cuestión de los niños se convirtió en un obstáculo. Ella ya había formalizado la adopción de Artem, pero Gleb exigió que su hijo se quedara con él. No puedo perderlos a ambos, gritó durante la audiencia. Artem es todo lo que me queda de mi primera esposa. Que al menos se quede conmigo. El juez, al darse cuenta del vínculo genuino entre padre e hijo, decidió, Artem se quedaría con Gleb y Milania con Aliona. Los niños lloraron al despedirse y Aliona juró que haría todo lo posible para que se vieran con la mayor frecuencia posible. Vera, al enterarse del divorcio, voló a Sochi para apoyar a su amiga. «Quizás ahora encuentres un verdadero padre para Milania», preguntó, mientras tomaban té en la terraza del apartamento alquilado de Aliona, mirando el mar de noche. «Mira cómo ha ido progresando. Doctorado, artículos. Lo sigo todo». «Precisamente por eso no voy a buscarlo», respondió Aliona con firmeza. «¿Por qué necesitaría ahora una hija y un viejo romance de vacaciones? Tiene una carrera brillante, el mundo por delante. Y Milania ya es feliz». A principios de 2017 Maxim recibió una oferta irresistible, el puesto de jefe del departamento de cardiología en una de las clínicas líderes de Moscú. Empacó sus cosas y se despidió de sus compañeros. Lo más difícil fue despedirse de Nina Semenovna. «No olvides a esta vieja enfermera», dijo, secándose una lágrima con la punta de su pañuelo. «Y cuida tu corazón y el de los demás». «Lo prometo», respondió Maxim, abrazándola con fuerza. «Gracias por todo». Moscú lo recibió con su bullicio y oportunidades. Nueva clínica, nuevos pacientes, nuevos desafíos. Pero en las raras noches libres, todavía abría su cuaderno y escribía en la barra de búsqueda, Aliona Novorossiysk, filóloga. A veces revisaba las listas de asistentes a conferencias médicas en el sur, esperando un milagro. Porque el milagro tenía que ocurrir. Maxim lo creía con todo su obstinado corazón de cardiólogo. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que él sabía que el corazón era capaz de soportar hasta las pruebas más duras? En algún lugar de la soleada Sochi, una niña de 6 años de ojos grises estaba sentada en la playa construyendo castillos de arena y tarareando una canción que su madre solía cantar en sus sueños. «Nos volveremos a encontrar. En la vida no hay accidentes. Solo hay patrones que no vemos hasta que miramos hacia atrás». Estos pensamientos ocuparon la mente de Maxim aquella tarde de septiembre, mientras releía por enésima vez la invitación al Congreso Internacional de Cardiología de Sochi. Un foro científico de tan prestigio sería, sin duda, un hito en su carrera. La presentación sobre nuevos métodos de intervención mínimamente invasivos pudo darle reconocimiento en el mundo académico, pero algo le impidió tomar una decisión. El teléfono sonó de repente. Maxim se estremeció cuando vio el familiar número de Astana. El corazón dio un vuelco. «¿Hola? Nina Semenovna, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?» Su voz no pudo ocultar la preocupación. «Hola, hijo». «Aquí todo está en calma», respondió la enfermera, tan tranquila como siempre, pero llena de esa ternura que sentía incluso a miles de kilómetros de distancia.
¿Y tú? Mi corazón está inquieto. No pasó nada. No, está bien. Solo trabajo duro como siempre, mintió sonriendo. Ah, sigues siendo el mismo, refunfuñó. Un cardiólogo que no sabe escuchar su propio corazón. ¿Qué está pasando? Siento que estás a punto de tomar una decisión. A Maxim no le sorprendió esa intuición. Con el paso de los años, habían aprendido a entenderse con media palabra. Recibí una invitación para dar una charla en Sochi, en la conferencia. Tengo dudas. ¿Vale la pena ir? Tengo muchos pacientes aquí y mi agenda está llena. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Nina Semenovna volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, casi urgente. ¿Cuándo es? En una semana. Inauguración el día 15. Mi actuación es el día 16. Maxim pasó la página de la invitación. Se produjo una pausa y casi pudo sentir físicamente el peso de esos segundos. Maxim sintió que al otro lado de la línea, Nina Semenovna estaba procesando algo en su mente. Ve, Maxim, dijo finalmente con una convicción tan firme que no dejó lugar a objeciones. Mi corazón siente que algo importante va a pasar allí. Algo muy importante para ti. Ella dudó por un momento. Pero ¿cuánto más de tiempo vas a dedicar solo a trabajar, Solo a trabajar. ¿Cuánto más de tu vida le vas a dar a ese departamento? Este viaje es el destino. Eso te digo. No lo dejes escapar de nuevo. La palabra otra vez sonó en la mente de Maxim como una campana. Era como si Nina Semenovna supiera algo que él mismo ignoraba. Bueno. Se rindió, resignado. Voy por ti. Una risa suave llegó desde el otro extremo de la línea. No para mí, tonto. Para ti. Bajó la voz casi confidencialmente. Y no olvides llamar a esta vieja enfermera más tarde para contarle lo que pasó allí. Cuando terminó la llamada, Maxim se quedó mirando el teléfono durante varios largos minutos. ¿Algo importante en Sochi? Sacudió la cabeza como si pudiera deshacerse de esos pensamientos improbables. No, las coincidencias no existen. No puede ser, no después de 7 años. El despegue se desarrolló sin problemas. La mañana de septiembre prometía un día despejado y el avión, despegando de la pista del aeropuerto de Sheremetyevo, se dirigió hacia el sur. Maxim se acomodó cómodamente en el asiento de clase ejecutiva, cortesía de la clínica por sus exitosas operaciones, abrió su cuaderno y se sumergió en los ajustes finales de su presentación. Solo después de un rato se dio cuenta de que los pasajeros ocupaban los asientos del otro lado del pasillo, una mujer joven y una niña pequeña. La madre le explicó algo en voz baja a su hija, señalando por la ventana a Moscú, que se extendía bajo el ala del avión. El niño asintió, pero la tensión en sus hombros delataba ansiedad. Mila, está bien, la voz tranquilizadora de su madre llegó a Maxim. El avión está a salvo. Pronto estaremos con la abuela. Había algo en ese tono, la cadencia, el timbre, que le hizo levantar la vista de la pantalla. Solo podía ver el perfil de la mujer, cabello claro recogido en una impecable coleta, la elegante línea de su cuello. Pero fue suficiente para que una punzada de familiaridad lo inquietara. 20 minutos después, el avión entró en una zona de turbulencias. Los ligeros golpes, que apenas molestaron a los pasajeros experimentados, fueron una prueba para la pequeña Mila. Sus ojos se abrieron de miedo, su respiración se aceleró y en cuestión de minutos el aire entraba y salía de sus pulmones en ráfagas cortas y superficiales. «Mami, no puedo respirar», exclamó, agarrando con fuerza los apoyabrazos. La mujer la abrazó tratando de calmarla, pero su ataque de pánico solo empeoró. Los labios de la niña palidecieron, su pecho subía y bajaba a un ritmo desigual. «¿Ayuda?» La madre se volvió hacia el pasillo, y fue entonces cuando Maxim vio su rostro. El tiempo se detuvo. 7 años se disiparon como la niebla al amanecer. Miró esos ojos del color del cielo de verano, los mismos que lo habían perseguido durante interminables noches de insomnio. «Aliona. Tú, Aliona». Pero el instinto profesional habló más fuerte. En un segundo Maxim estaba arrodillado ante el niño aterrorizado. Mila usó el nombre de la niña a propósito como si la conociera desde hacía años, y habló en un tono bajo y firme: «Mi nombre es Maxim».
Soy médico. Hagamos un ejercicio juntos para que te sientas mejor, ¿vale? La niña intentó asentir, pero su cuerpo estaba demasiado rígido. Mírame. Levantó la mano a la altura de sus ojos. ¿Ves mis dedos? Contemos juntos. En 1, respira por la nariz muy lentamente como si estuvieras oliendo una flor. En 2, aguanta la respiración. En 3, exhala por la boca como si estuvieras apagando una vela de cumpleaños. ¿Lo intentamos? Mila fijó su mirada en sus dedos. Maxim empezó a contar, exagerando la lentitud de los números para poder seguir el ritmo. Después del tercer ciclo, la respiración de la niña comenzó a normalizarse. La tensión abandonó su cuerpecito poco a poco. Muy bien, sonrió. Eres muy valiente. Ahora cierra los ojos e imagina tu lugar favorito. Aquel donde te sientes feliz y tranquilo. En la playa, respondió Mila, tímidamente. Gran elección. Él asintió. Imagina la arena cálida bajo tus pies, suave. Las olas rompiendo suavemente. El sol poniéndose sobre el mar, tiñéndolo todo de dorado. Mientras describía la puesta de sol, Mila se relajó por completo. Solo entonces Maxim se permitió mirar a Aliona. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más, algo que él no se atrevía, o no podía, descifrar. Maxim. Su voz tembló mientras pronunciaba su nombre. ¿Eres realmente tú? Sí. Se puso de pie y de repente sus piernas se sintieron débiles. Soy yo. Una azafata se acercó y les preguntó si necesitaban ayuda, pero Maxim negó con la cabeza con confianza. Está bien. Fue solo un ataque de ansiedad temporal. Ya pasó. Cuando el asistente se alejó, un pesado silencio reinó entre ellos. 7 años de búsqueda, de esperanzas, de dudas, y allí estaban, separadas por un estrecho corredor y un abismo de tiempo. Maxim volvió a mirar a Mila. Había algo en sus rasgos que le resultaba extrañamente familiar. El cabello oscuro, la piel aceitunada, y luego sus ojos se fijaron en el color de esos ojos grises. Como el tuyo. ¿Qué edad tiene ella? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. 6. Aliona abrazó a su hija cerca de ella, como si la protegiera. Ella tiene 6 años. 6 años. Las simples matemáticas hicieron que el corazón de Maxim se acelerara. Si la niña tuviera 6 años. ¿Vas a ir a Sochi? Aliona interrumpió sus pensamientos, claramente tratando de cambiar de tema. Sí. Para una conferencia de cardiología. ¿Y tú? Trabajo como intérprete en una feria internacional. Las palabras salieron mecánicamente como si fueran dos extraños obligados a entablar una conversación educada. ¿Qué le dices a una mujer que llevas 7 años buscando? ¿Que desapareció sin dejar rastro? Eso tal vez no, ni siquiera podía considerar eso. Gracias por ayudar a Mila. Aliona sonrió agradecida, pero sus ojos delataban una profunda preocupación. De nada. Respondió manteniendo su tono profesional. Es una reacción común en los niños. Probablemente el miedo a volar. Mila, ya recuperada, lo observaba con curiosidad, como evaluando al hombre que había ahuyentado su miedo. Eres bueno, declaró de repente con la sinceridad solo posible en un niño. Como ese médico de los dibujos animados que cura animales. Maxim no pudo evitar sonreír. Soy médico. Pero en lugar de mascotas, cuido de personas y de sus corazones. ¿En verdad? Los ojos de Mila se iluminaron. ¿Quieres que escuche el tuyo? Mila, no te molestes, Aliona parecía avergonzada. Debe tener mucho que hacer. No te preocupes. Maxim abrió el maletín y sacó el estetoscopio. Para una chica tan valiente como tú siempre tengo tiempo. Le mostró a Mila cómo usar el dispositivo, le permitió escuchar su propio corazón y luego el de él. La niña vitoreó, mamá, mamá. Lo escuché. Bum bum bum. Maravilloso, mi sol, Aliona acarició el cabello de su hija, pero Maxim notó el temblor en sus dedos. Las restantes horas del vuelo transcurrieron en una extraña tensión.
Hablaron de trivialidades, el tiempo en Sochi, la conferencia, el trabajo de Aliona en la feria, evitando cuidadosamente los temas que realmente importaban, como si temieran romper el frágil equilibrio de ese momento. Al aterrizar, Maxim ayudó a Aliona a sacar su equipaje del compartimento superior. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó, esforzándose por sonar natural. Tenemos un apartamento aquí. Hace 2 años que vivimos en Sochi. Se ajustó la correa de su bolso al hombro. ¿Y tú? Hotel Zemchucina. Allí se llevará a cabo la conferencia. Al salir del aeropuerto se despidieron con un incómodo apretón de manos, intercambiando números de teléfono. Maxim observó a los dos alejarse, la mujer alta y la niña pequeña, abrazadas la una a la otra, mientras un sentimiento confuso crecía dentro de él, como si algo se estaba rompiendo dentro de él, exigiendo acción. ¿Pero qué podrías hacer? 7 años fue un abismo. Alena tenía su vida, él tenía la suya. Y aún así, cuando el taxi se dirigió hacia el hotel, Maxim ya sabía que llamaría. Todavía ese día. El encuentro tuvo lugar de noche en un café junto al mar. Milania se quedó con una vecina y Alena llegó sola, vestida con un vestido claro del color del mar en movimiento. Maxim no pudo evitar recordar el vestido azul de Ana, el primero que la había visto. No has cambiado, dijo mientras se sentaban en la mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el mar oscureciéndose. Tú tampoco. Ella le dio una sonrisa frágil. Simplemente se volvió más serio. Y más exitoso. ¿Me observaste? La pregunta salió más seca de lo que pretendía. Alena no apartó la mirada. A veces encontré sus artículos en Internet. Estaba contento con sus logros. ¿Por qué desapareciste así en Ana? Ya no era posible rodearlo. Habíamos planeado encontrarnos y de repente pasé 7 años buscándote. Alena miró hacia abajo y alisó la servilleta sobre la mesa. Es difícil de explicar. Vera. De hecho, se había involucrado con un hombre casado. Su esposa había armado un escándalo y amenazó con llamar a la policía. Tuvieron que dejar a Ana a toda prisa. ¿Por qué no llamaste? ¿No dejaste una nota? Su voz se quebró. Todo sucedió tan rápido. Levantó la cara y había un dolor tácito en ella. Entonces ya era demasiado tarde. El camarero trajo vino y bocadillos ligeros. Se quedaron en silencio mientras él arreglaba los platos. Cuando el hombre se alejó, Maxim preguntó qué lo había estado atormentando desde el avión. Milania, es mi hija. Alena se estremeció. El vaso que tenía en la mano tembló peligrosamente. No, ¿cómo puedes? Sacudió la cabeza demasiado rápido. ¿Cómo se te ocurrió eso? Solo nos conocíamos desde hacía 5 días. Pero esos ojos, los mismos ojos azules que nunca supieron mentir, decían algo más. Alena, no me mientas. Él cubrió su mano con la suya. Soy médico. Vi la similitud. Los ojos grises, el tono de piel, los rasgos y la edad. 6 años. Coincide con nuestro encuentro. Se volvió hacia la ventana. Una lágrima corrió por su rostro. Ahora no, Maxim, por favor. No estoy listo para esta conversación. Quiso insistir, pero algo en su mirada lo detuvo. Miedo. Un miedo profundo y real. Y se retiró. Él está bien. Pero hablaremos de eso otra vez. El resto de la noche transcurrió más tranquilamente. Hablaron de los años que los separaron. Maxim habló sobre mudarse a Moscú, trabajar, un matrimonio breve y fallido. Alena habló de su carrera como traductora, de la vida en Sochi, de Milania, que ese año había entrado en su primer año, pero evitó mencionar a su exmarido. Maxim, sin embargo, notaba las sombras que pasaban por su rostro cada vez que surgía el tema de la familia. Al día siguiente se volvieron a encontrar. Esta vez con Milania. La niña se emocionó con la presencia del médico del avión, y lo bombardeó con preguntas sobre el corazón, las medicinas y los hospitales. Maxim respondió con paciencia, sin quitar la vista del niño en el que, cada minuto, reconocía más de sí mismo. ¿Puedo invitarte a cenar a casa?, preguntó Alena mientras caminaban por la orilla. Mañana, si no estás demasiado ocupado con la conferencia.
Voy a preparar algo delicioso. Con mucho gusto. Maxim asintió sintiendo que una calidez se extendía por su interior. El apartamento de Alena estaba en un barrio tranquilo, cerca del mar, pequeño pero acogedor, con un balcón que daba a un jardín. Milagna, orgullosa, mostró al visitante su habitación, llena de libros y peluches. Este es Barsik. Levantó en sus brazos a un enorme gato rojo que maulló descontento, pero se dejó abrazar. Él es mi amigo. Cuando Milagna se distrajo con un juguete, Maxim y Alena salieron al balcón. El sol se inclinaba hacia el oeste pintando el cielo de rosa y dorado. Es hermoso aquí, comentó Maxim, aspirando el aroma de los jazmines que se enroscaban alrededor de los pasamanos. Tranquilo. Alena se apoyó en la barandilla. Principalmente los atardeceres. A Milagna le encanta. En ese momento Barsik, escapando de la habitación de la niña, saltó a la silla junto a Maxim. El gato fijó sus ojos todavía verdes en él y luego, inesperadamente, saltó a su regazo y comenzó a ronronear. Increíble, Alena negó con la cabeza. Normalmente no le gustan los extraños. Ni siquiera Gleb. ¿Gleb? Maxim se puso firme. Mi ex marido, explicó en voz baja. Nos divorciamos hace un año. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Acarició al gato distraídamente. Fue difícil. Muy. Ella apartó la mirada, no sin antes ver el dolor en sus ojos. Principalmente por los niños. ¿Niños? Repitió Maxim, sorprendido. ¿Tienes otro hijo? Ella no tuvo tiempo de responder. Sonó el intercomunicador, rompiendo el silencio y haciéndolos estremecerse. Alena frunció el ceño. Extraño. No estoy esperando a nadie. Fue a abrir la puerta mientras Maxim permanecía en el balcón con Barsik, que no parecía dispuesto a levantarse de su regazo. La calma fue rota por una áspera voz masculina proveniente de la entrada. ¿Dónde están mis cosas? Lo llamé y le dije que pasaría. Gleb, ¿estás borracho? La voz de Alena sonaba tensa. Y no llamó. Lo recordaría. No llamé. ¿Y esto? Se escuchó el sonido de un teléfono siendo manipulado. Mire aquí, ayer, 8:15. No tengo ninguna llamada perdida tuya, respondió Alena con firmeza. Y te pido que te vayas. Está asustando a Milagna. Mami. La voz preocupada de la chica llegó desde la habitación. ¿Lo que está sucediendo? Maxim se levantó y colocó con cuidado al gato en el suelo. La situación tomó un giro desagradable. ¿Y tienes visita? La voz del hombre se hizo más fuerte. Nuevo novio. Ni siquiera tuvo tiempo de divorciarse y ya encontró un sustituto. Detener. Había acero en el tono de Alena. No tienes derecho a hablarme así en mi casa. Maxim entró al pasillo. Un hombre alto y rubio dominaba a Alena con su postura. Su rostro estaba contorsionado por la ira. Junto a él, un niño de unos 12 años parecía asustado, alternando la mirada entre su padre y Alena. Ah, entonces eres tú. Gleb midió a Maxim con una mirada despectiva. Oye, no sé qué te dijo, pero esta mujer es mi esposa. Ex esposa, corrigió Alena. Te pido que te vayas inmediatamente. Padre, por favor, el niño tiró de la manga del hombre. Vamos. Cállate, Artem. Le hizo un gesto para que se fuera. Los adultos están hablando. Y volviéndose hacia Alena. ¿Y tú? Aún te arrepentirás de habernos abandonado. ¿Crees que este será mejor? Estás muy equivocado. Maxim avanzó y se colocó entre Alena y Gleb. Creo que será mejor que te vayas, dijo con calma pero con firmeza. Están molestando a los niños. ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Gleb se tambaleó hacia adelante. Olía a alcohol. Vine a buscar mis documentos. Tengo todo el derecho. Artem. De repente se escuchó la voz feliz de Milagna, quien salió corriendo de la habitación y se arrojó en los brazos del niño. ¿Viniste? Los dos se abrazaron y el ambiente se calmó un poco. Gleb al verlos parece haber perdido parte de su furia.
Está bien, dio un paso atrás. Dame los documentos y nos vamos. Alena fue a otra habitación y regresó con una carpeta. Aquí lo tienes. Todo lo que pediste. Gleb tomó la carpeta, pero no se apresuró a irse. Su mirada pasó de Maxim a los niños y viceversa. ¿Entonces es así ahora? Preguntó con amargura. Nueva familia. ¿Y Artem? Alena habló en voz baja. Él también se encariñó contigo, te llamó madre. ¿Y ahora? Estuvimos de acuerdo, respondió ella, con calma. Artem viene a visitarme los fines de semana. No impidimos su contacto con Milania. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, asintió hacia Maxim. Asterisco con la llegada de este. Ella me pidió que los trajera a ustedes dos, Maxim tragó, sintiendo el peso de las palabras. Quiere verte a ti y a Milania. Al menos una vez. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensó que la llamada se había cortado. Cuando Alena finalmente habló, su voz era ronca, como si las palabras se hubieran enredado en su garganta antes de salir. ¿Crees que es una buena idea? Después de todo lo que pasó. Después de él. No se trata de Gleb, interrumpió Maxim, con más firmeza de la que sentía. Se trata de ella. Sobre el tiempo que no tenemos. Cerró los ojos, reviviendo la escena de la reanimación, los dedos de Nina Semyonovna apretando los suyos con fuerza inesperada, sus ojos apagados rogándole que no repitiera sus errores. Alena, puede que no tenga otra oportunidad. Otro silencio. Esta vez escuchó el sonido ahogado de Milania de fondo preguntando algo, y la respuesta murmurada de Alena. Cuando volvió a hablar por teléfono, su voz había cambiado, no menos temblorosa, pero sí decidida. ¿Cuándo nos vamos? 2 días después el avión aterrizó en Astana bajo un cielo gris y pesado, como si la propia naturaleza sintiera la urgencia de la visita. Maxim los estaba esperando en la sala del aeropuerto, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y su corazón latiendo a un ritmo que no coincidía con su postura aparentemente tranquila. Fue Milania quien lo vio primero. «Dyadia Maxim», gritó soltando la mano de su madre y corriendo hacia ella con la mochila de unicornio balanceándose en su espalda. Se agachó en el último segundo, abrazándola con fuerza, inhalando el olor a champú para bebés y algodón de azúcar que siempre la acompañaba. Por un momento olvidó por qué estaban allí. Alena se acercó lentamente con los ojos rojos de tanto llorar y las manos agarrando la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. No había dicho una palabra desde que desembarcaron. Maxim le tendió la mano y ella la tomó, no con el gesto de confianza que había tenido antes, sino como alguien que se aferra a un hilo frágil. ¿Está consciente?, preguntó Alena, mientras caminaban hacia la salida. Sí. Esta mañana. Máximo vaciló. Pero los médicos advirtieron, podría ser la última vez que esté lúcido en un tiempo. Alena asintió y se mordió el labio inferior hasta casi sangrar. Milania, sensible como siempre, le tiró de la manga. Mami, ¿por qué estás triste? Babushka Nina estará bien, ¿no? La pregunta quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Alena miró a Maxim desesperadamente como si tuviera la respuesta. Pero no había respuestas fáciles, ni para un niño de 6 años ni para ellos mismos. Ahora vamos a verla, Zeykik, dijo Maxim, acariciando el cabello de Milania. Y le vas a contar cómo te va en el colegio, ¿no? Le encanta escuchar tus historias. Milania asintió, satisfecha con la distracción, pero Alena no se dejó engañar. Cuando subieron al taxi, ella susurró en voz tan baja que solo él la escuchó. Ella lo sabe. Maxim no necesitaba preguntar qué. Sabía exactamente de qué estaba hablando Alena, la verdad que los tres llevaban como un secreto tóxico. No estoy seguro, admitió. Pero creo que lo sospechas. ¿Y si ella pregunta? Los dedos de Alena temblaron mientras ajustaba el pañuelo de Milania, que dormitaba contra su hombro. Entonces te lo contamos, respondió sorprendiéndose de su firmeza. Juntos. El hospital olía a desinfectante y a tristeza. Las paredes blancas reflejaban la luz fluorescente de una manera que hacía que todo pareciera irreal, como si estuvieran atravesando un mal sueño. Nina Semyonovna estaba en la misma camilla de reanimación,
pero esta vez tenía los ojos abiertos, fijos en la puerta, como si los estuviera esperando. Cuando Milaña entró en la habitación, el viejo médico sonrió, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que iluminó su rostro cansado. «Hola, Kroska», murmuró, extendiendo una mano temblorosa. «Por fin te conozco». Milaña, normalmente tímida con los extraños, se acercó sin dudarlo y tomó los dedos de Nina Semyonovna con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Eres amigo de Dyadya Maxim?», preguntó. «Habla mucho de ti». «Sí, Solnisko». Los ojos de Nina Semyonovna brillaban, húmedos. «Y también me contó todo sobre ti». Alena estaba junto a la puerta, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Maxim hizo un gesto discreto con la cabeza, invitándola a acercarse, pero ella se limitó a apretar los brazos alrededor de su cuerpo, como si tratara de protegerse de algo invisible. «Vamos, Alena», dijo Nina Semyonovna con voz débil pero clara. «No te quedes ahí parado como una sombra». Fue una orden, no una petición. Alena obedeció arrastrando los pies hasta detenerse junto a la cama. Nina Semyonovna la observó largamente, como si memorizara cada rasgo de su rostro. «Has crecido», comentó finalmente. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos. Lleno de miedo». Alena bajó la cabeza y Maxim vio el momento exacto en que sus defensas se derrumbaron. Una lágrima corrió por su rostro, seguida de otra. «Lo siento», susurró. «Por todo». «No te disculpes, Dusetska», suspiró Nina Semyonovna. «La vida ya nos castiga bastante». Su mirada se deslizó hacia Milaña, que ahora examinaba los monitores con curiosidad infantil, y luego hacia Maxim. «Pero es hora de dejar de mentir, ¿no crees?». Maxim pronunció las palabras con calma. «Ella quiere conocerlo». Un largo silencio se cernió entre ellos. Finalmente Alena preguntó vacilante. «¿Sabe ella sobre Milaña?». No ocultó la verdad. «Es muy perspicaz». Otro silencio, esta vez más tenso. «Tú también lo sabes, ¿no?». Su voz sonaba casi desesperada. «Siempre lo supe, desde nuestro primer encuentro en el avión». «Sí», respondió simplemente. «Siempre lo supe. Y espero que estés listo para decirlo en voz alta». Al otro lado de la línea, Maxim escuchó el profundo suspiro de Alena. «Lo haré», dijo finalmente. «Vamos a almorzar. Solo dame un poco de tiempo para preparar a Milaña para el viaje». «Gracias», su voz temblaba, dominada por la emoción. «Esto es muy importante para mí». Diciembre había traído cambios. Nina Semyonovna se sometió a una compleja cirugía cardíaca. Sobrevivió, pero la recuperación fue lenta. Maxim se dividió entre Moscú, donde le esperaba el trabajo, Astana, donde su mentor luchaba por su vida en la UCI, y Sochi, donde estaban las personas más preciadas en su corazón. Alena y Milaña finalmente volaron a Astana. La niña, que nunca había visto un invierno real, con heladas cortantes y nieve hasta las rodillas, quedó encantada con la capital kazaja. Y el breve encuentro con Nina Semyonovna, a pesar de la fragilidad de la paciente, fue tan conmovedor que a todos se nos humedecieron los ojos. «¡Qué chica tan maravillosa!», susurró Nina Semyonovna a Maxim, cuando Alena y Milaña abandonaron la sala por unos minutos. «¿Tu copia?». «Principalmente los ojos». «Lo sé», sonrió. «¿Aún no se ha confesado?». Máximo negó con la cabeza. «Tiene miedo, pero siento que pronto se decidirá». «No lo vuelvas a perder». La anciana enfermera le estrechó la mano. «Veo cómo te mira. Eso es amor, muchacho. Amor verdadero». Enero transcurrió en una tensa espera. Alena pareció reunir fuerzas para una conversación importante, pero siempre pospuso el momento. Maxim esperó pacientemente, viajando a Sochi siempre que era posible, hablando por teléfono a diario, acercándose cada vez más a Milaña. La muchacha ya no se avergonzaba de él, habló de la escuela, mostró dibujos, compartió secretos. Hasta que un día le hizo una pregunta inesperada: «Tío Maxim, ¿dónde está mi padre?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Alena, sentada a un lado, palideció. «Milaña, ya hemos hablado de esto», comenzó con la voz temblorosa. «Pero todos los niños de mi clase conocen a sus padres», insistió la niña. «Incluso Katia vive solo con su madre, pero su padre viene a veces».
Y yo solo tuve al tío Gleb, pero él no es mi padre. Es el padre de Artyom. Maxim intercambió una mirada con Alena y pidió permiso en silencio. Ella sacudió la cabeza lentamente y él comprendió, aún no era el momento. Ya sabes, Milania comenzó con cautela. Algunos niños crecen solo con su madre y eso es normal. Lo importante es que eres muy querido. La chica lo miró pensativamente con esos ojos grises idénticos a los suyos. ¿Y podrías ser mi padre? El Señor es bueno y repara los corazones. ¿Y le gustas a Barsik? El corazón de Maxim se detuvo. Vio las manos de Alena temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Milania, Alena acercó a su hija. Los adultos a veces toman decisiones difíciles. Prometo que hablaremos de esto muy pronto. Esa noche, después de que Milania se durmiera, Alena llamó a Vera. Maxim, sin querer, escuchó parte de la conversación mientras pasaba por la puerta entreabierta del balcón. No sé cómo decírselo, la voz de Alena tembló. Sospecha. Estoy seguro. Pero admitirlo en voz alta, la verdad siempre es mejor que la mentira, respondió el amigo, con firmeza, al otro lado de la línea. E incluso desde lejos se nota, no parece el tipo de hombre que te abandonaría por la verdad. Él te ama, Alionka. Y también ama a Milania. Esto se puede ver incluso en las fotos que envías. Maxim se alejó silenciosamente de la puerta, no queriendo escuchar más, pero una tranquilidad invadió su pecho. Parecía que Alena finalmente estaba lista para una conversación franca. El cumpleaños de Milania cayó a principios de marzo. 7 años, una fecha importante. Alena decidió hacer una verdadera fiesta. Alquilaron un pequeño café junto al mar, invitaron a las amigas de la niña, prepararon juegos y regalos. Maxim llegó de Moscú el día anterior con un osito de peluche gigante y un kit de doctor joven, que Milania llevaba tiempo anhelando. Pero el regalo principal se guardó para el final de la noche, cuando los invitados se marcharon. La fiesta fue un éxito. Los niños reían, jugaban, devoraban la tarta con 7 velas. Milania estaba radiante de felicidad, especialmente cuando Alena anunció que Artyom vendría al día siguiente. Gleb finalmente había permitido que su hijo pasara el fin de semana con ellos. Cuando el último invitado se fue y Milania, agotada pero feliz, se retiró a dormir, Maxim y Alena estaban solos en la cocina. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Debería haber hecho esto hace 7 años, dijo suavemente, abriendo la caja y revelando un delicado anillo. Alena, ¿te casarías conmigo? Miró el anillo con los ojos muy abiertos, un torbellino de emociones imposible de descifrar. Quiero estar a tu lado, continuó, notando su vacilación. Quiero ser el padre de Milania. Un verdadero padre. No solo el tío Maxim. Esas palabras fueron demasiado. Alena no pudo resistirse, las lágrimas corrieron por su rostro. Maxim, ella luchó por encontrar las palabras. Necesito decirte algo. Algo importante. Y entonces decidirás si todavía quieres casarte conmigo. Él tomó su mano suavemente. Ya lo sé todo. Y mi respuesta es, sí, lo quiero más que nada en el mundo. No lo entiendes, sacudió la cabeza. Te escondí a tu hija. Durante 7 años. Te privé de verla crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Lo sé, le acarició el rostro con ternura. Tenías miedo de arruinar mi carrera, mi futuro. Nina Semyonovna me ayudó a comprender esto. Sacrificaste tu felicidad por la mía. Pero ahora... Alena le estrechó la mano. Ahora necesito decir esto en voz alta, para que no haya más secretos entre nosotros. Milania, su voz bajó hasta casi un susurro, tu hija, Maxim. Nuestra hija. Esas palabras, finalmente pronunciadas, parecían haber quitado el peso que los había estado oprimiendo durante meses. Te amo, respondió simplemente. Amo a nuestra hija y quiero estar contigo toda la vida. Acepto, Alena sonrió entre lágrimas, alcanzando el anillo. Pero necesito tiempo para decírselo a Milania, para que ella lo entienda y lo acepte. Tenemos todo el tiempo del mundo, Maxim le puso el anillo en el dedo y la acercó. Ya no me voy. Nunca. Afuera el mar primaveral murmuraba, como recordando aquel lugar donde, años antes, todo había comenzado.
Y sobre la mesa de la cocina, Barsik ronroneaba pacíficamente, como aprobando, en sueños, el largo beso que selló el reencuentro de quienes ahora eran una familia. La mañana siguiente al cumpleaños de Milania amaneció fresca, como solo la primavera sabe hacerlo. Los rayos del sol, filtrándose a través de las cortinas de tul, dibujaban dibujos en las paredes del apartamento. Alena apenas había dormido. El anillo en su dedo anular brillaba, recordándole la propuesta de la noche anterior, la promesa hecha, la decisión que ya no podía posponer. Sacó una carpeta de documentos del cajón de la cómoda y sacó con cuidado el certificado de nacimiento de su hija, colocándolo sobre la mesa de la cocina. Cuando Maxim salió del baño, ella simplemente señaló el papel, en silencio. ¿Qué es eso? Se acercó. Se acercó todavía sin entender. Es el certificado de nacimiento de Milania, respondió Alena en voz baja. Mira con atención. Maxim tomó el documento, recorrió las líneas con la mirada y se quedó paralizado. En el campo padre había un guión, pero la fecha de nacimiento hablaba por sí sola, 6 de marzo de 2011, 9 meses después de su encuentro en Añapa. En su campo patronímico decía Maximovna. Alena miró hacia algún lugar más allá de él, como si le resultara difícil pronunciar las palabras. Eso fue todo lo que pude darle de ti en ese momento. Maxim se hundió lentamente en la silla, sin soltar el certificado. Aunque lo sospechaba desde hacía tiempo, veía el parecido y sentía una conexión inexplicable, la confirmación escrita lo golpeó con una fuerza inesperada. 7 años. Su voz sonó apagada, como si las palabras pesaran toneladas. 7 años en los que podría haber sido el padre de mi hija. Verla crecer, enseñarle a caminar, escuchar su primera palabra. Me quitaste eso. ¿Por qué? Alena hizo una mueca ante el dolor en su voz. Tenía miedo, alcanzó a decir, buscando las palabras con dificultad. Eras estudiante, tenías por delante tu residencia, una carrera. Un hijo podría destruirlo todo. No quería ser un peso, un lastre que te hundiera. Y entonces, su voz se apagó. Lo único que sabía era que venías de Almaty, estudiaste medicina, ni siquiera sabía tu apellido. Cuando finalmente te encontré en internet, ya tenías tanto éxito. No fue tu decisión, interrumpió Maxim levantándose. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Deberías habérmelo dicho. Deberías haberme dado la oportunidad de elegir. Lo sé, susurró sin poder contener las lágrimas. Y me arrepentí todos los días. Pero pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Maxim devolvió el certificado a la mesa, como si de repente se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerlo. Necesito pensar. Se dirigió hacia la puerta. Voy a dar un paseo. Maxim, Alena dio un paso hacia él, pero él la detuvo con un gesto. Ahora no, por favor. La puerta se cerró de golpe, dejándola sola con el silencio del apartamento y el peso de una culpa aún no perdonada. Maxim caminó por la orilla sin notar el sol, los transeúntes ni el sonido de las olas. 7 años perdidos. Las primeras sonrisas de su hija, sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo había pasado por él como un tren nocturno, sin que él siquiera supiera que existía. La indignación lo asfixió, eclipsando cualquier otro sentimiento. El móvil vibró en su bolsillo. Un número de Astana. Nina Semyonovna, hola, hijo mío. La voz de la enfermera sonó más débil de lo habitual, pero igualmente cálida. ¿Cómo estuvo el pedido? Ella aceptó. Aceptado, respondió Maxim, secamente. Entonces, ¿por qué ese tono? La perspicacia de la vieja enfermera no la traicionó. Escucho en la voz, algo salió mal. Y lo contó todo, el certificado, los 7 años perdidos, el dolor y la revuelta que inundaba su corazón. Nina Semyonovna guardó silencio durante un largo rato antes de preguntar en voz baja, ¿amas a esta mujer? Sí. Sin dudarlo, respondió Maxim. ¿Y la hija? ¿Amas más que la vida misma? Entonces escúchame con atención. Su voz transmitía la sabiduría de una vida larga y nada sencilla. Ella protegió su futuro como mejor le pareció. Esto también es amor, renunciar a la propia felicidad por la de otro. Sí, ella estaba equivocada. Pero cometió errores por amor, no por malicia. Han pasado 7 años, es verdad.
¿Pero cuántos quedan todavía por delante? Una década. No los desperdicies por culpa del dolor. Maxim guardó silencio, sintiendo las palabras de su mentor atravesar la niebla del dolor. Piensa en tu hija, continuó Nina Semyonovna. Si te marchas ahora, perderá a su padre por segunda vez. ¿Es esto lo que quieres? No. Por supuesto que no, se pasó la mano por el rostro, secándose lágrimas sin nombre. ¿Pero cómo olvidar esos 7 años? No es para olvidar, la corrigió él suavemente. Es perdonar y empezar una nueva cuenta desde hoy. De lo contrario, el pasado envenenará todo lo que puedas tener. Maxim respiró hondo el aire salado del mar y sintió que el nudo que tenía en el pecho se aflojaba poco a poco. Gracias, dijo con sinceridad. No sé qué haría sin ti. Ah, tonto, se rió Nina Semyonovna, y él escuchó la sonrisa en su voz. Simplemente no me hagas esperar mucho para recibir la invitación de boda, ¿eh? Cuando regresó, Alena estaba sentada en el balcón, abrazándose las rodillas y mirando el mar. Cuando escuchó sus pasos, se dio la vuelta. Los ojos estaban hinchados y el rostro pálido. Perdóname, dijo Maxim, sentándose a su lado. No debería haber resultado así. No soy yo quien debería pedir perdón, susurró, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Por todos estos años, por la mentira, por no dejarte ser padre. La abrazó sintiendo su corazón latir contra el suyo. No podemos cambiar el pasado, murmuró. Pero podemos construir el futuro. Tú, yo y Milania. ¿Es grave? Alena levantó el rostro, llena de esperanza. ¿Realmente me has perdonado? Sí. La besó en la frente. Pensé en cómo renunciaste al apoyo compartiendo la carga, solo para no obstaculizar mi carrera. Fue un sacrificio. Mal, pero hecho por amor. Tenía miedo de que me odiaras, confesó. Cuando supe la verdad. Nunca, dijo Maxim con firmeza. Me tomó demasiado tiempo encontrarte. No te volveré a perder. Juntos entraron a la habitación de Milania. La niña estaba sentada en la cama, hojeando un nuevo libro sobre el cuerpo humano, un regalo de Maxim por su cumpleaños. Necesitamos hablar contigo de algo muy importante, dijo Alena, sentándose a su lado y tomándole la mano. ¿Te vas a casar con el tío Maxim? Preguntó la chica directamente, sorprendiéndolos a ambos. Vi el anillo. Y anoche los oí hablar en la cocina. Sí, querida, sonrió Alena, emocionada. Pero hay una cosa más. ¿Recuerdas que ya me preguntaste sobre tu padre? Milania asintió lentamente, alternando la mirada entre su madre y Maxim. Tío Maxim, Alena vaciló. Maxim, la corrigió arrodillándose ante ella. Tu padre. Tu verdadero padre. Los ojos grises de la niña se abrieron como platos. Miró a Maxim durante mucho tiempo, como si intentara descifrar un acertijo. ¿Y la verdad? Preguntó finalmente en voz baja. Sí, confirmó. No lo supe cuando te conocí en el avión, pero sentí algo especial, como si una parte de mi corazón siempre hubiera estado contigo. Milania permaneció en silencio, absorbiendo las palabras. Entonces de repente se arrojó en sus brazos, abrazándolo con fuerza. Lo sabía, susurró. Siempre supe que mi padre sería el mejor del mundo. La llamada a los padres de Maxim se produjo esa misma noche. Valery Ivanovich y Asel Nurkenovna escucharon la historia de su hijo sin interrumpirlo. Cuando terminó, se hizo un denso silencio al otro lado de la línea. ¿Tenemos nieta?, preguntó Asel con voz temblorosa. ¿Una nieta de verdad? Sí, mamá, sonrió Maxim. Tiene 7 años y se parece mucho a mí. Lo que significa que también se parece a ti. Asel no pudo contenerse y lloró por teléfono, murmurando algo en kazajo, un idioma al que siempre recurría en momentos de fuerte emoción. ¿Y tienes una foto?, preguntó Valery Ivanovich práctico. Lo enviaré ahora mismo. Maxim envió una foto reciente de Milania y el teléfono sonó casi de inmediato. Ella es tu copia, declaró Asel, convencida. Los mismos ojos, la misma frente e incluso sonrisas como cuando eras niño. Y tiene características nuestras, los kazajos. Hijo, la voz de su padre sonaba inusualmente seria. Ahora tu deber es darle a esa niña todo lo que le privaron.
Y no hablo de dinero, sino de amor, atención, conocimiento de tus raíces. Quiero enseñarle kazajo, añadió Asel, emocionada. Y nuestras canciones populares. Necesita saber quién es y de dónde vienen sus antepasados. Por supuesto, mamá, asintió Maxim. Visitémoslos en verano. No, decidió Asel. Nosotros somos quienes iremos allí para la boda y conoceremos a nuestra nuera y nieta. La primavera transcurrió en medio de un torbellino de preparativos. Vera. Al enterarse de la noticia, Vera llegó como un huracán desde Novorossiysk, solo para abrazar a su amiga y declarar triunfalmente: «Alionochka, ¿no te dije? La verdad siempre vence a la mentira. Ahora todo está en su lugar». Se lanzó de lleno a los preparativos de la boda, asumiendo con orgullo el papel de madrina. Mientras tanto, Maxim recibió una propuesta inesperada: dirigir el departamento de cardiología de un nuevo centro médico en Sochi. No lo dudó ni un segundo. Estar cerca de la familia significaba más que cualquier prestigio en Moscú. La ceremonia tuvo lugar en mayo, junto al mar. El día amaneció claro, sin brisa, como si el propio cielo quisiera presenciar aquel reencuentro. Entre los invitados se encontraban los padres de Maxim de Almaty, los padres de Aliona de Novorossiysk, colegas y amigos. Pero fue la presencia de Nina Semyonovna lo que conmovió a todos. A pesar de la reciente operación, encontró fuerzas para viajar. «No podía perderme este día», susurró mientras Maxim la abrazaba con cuidado. «Ver realizado lo que mi viejo corazón siempre sintió es la mejor medicina que puedo tener». Milania, con su vestido rosa claro, brilló junto a sus padres. Rápidamente se hizo cómplice de su abuela Asel, que ya le estaba enseñando sus primeras palabras en kazajo. Repitió la niña, señalando a su abuela. «Así es. Eres muy inteligente», respondió Asel, acariciando su cabello oscuro. Un año después. En la casa junto al mar donde ahora vivía la familia Orlov, resonaban las risas de los niños. El pequeño Danil, nacido en abril, balbuceaba en su cuna, mientras Milania, de 8 años, se inclinaba sobre él para contarle un cuento. Aliona observó la escena, apoyada en el marco de la puerta, con una carta en las manos. Nina Semyonovna se había marchado tranquilamente mientras dormía, pero antes tuvo tiempo de recibir la fotografía del recién nacido Danil y escribir sus últimas palabras. «Ahora puedo irme tranquilo. Mi corazón ha visto al amor superar el tiempo y la distancia. Cuídense unos a otros. Y recuerden, la verdad siempre es mejor que la mentira». Maxim abrazó a su esposa por detrás, mirando por encima de su hombro. «Ella vivió una vida plena», murmuró. «Y nos enseñó tanto». Sí, asintió Aliona, acurrucándose contra él. «Su sabiduría permanecerá con nosotros». Del salón llegaban las notas de un piano. Milania practicó una melodía kazaja que aprendió de su abuela Asel. Barsik, el gato pelirrojo ahora más gordo y perezoso, se estiró por la ventana, parpadeando ante el sol. La vida continuó. Diferente, nueva, llena de significado y cariño. Atrás quedaron los 7 años de separación, dejando solo la lección de valorar cada momento juntos. ¿Sabías que Maxim giró a Aliona hacia él, perdiéndose en sus ojos tan azules como el cielo de verano? «Estoy agradecido al destino por cada segundo a tu lado, incluso por esos 7 años. Sin ellos, no seríamos quienes somos hoy». «Yo también estoy agradecida», respondió ella, tocando sus labios con los suyos, por la segunda oportunidad, por la verdad, por el amor. Y el mar, afuera, rugía igual que hace 8 años, cuando dos desconocidos se encontraron en un viaje a los antiguos dólmenes, sin imaginar que ese día cambiaría sus vidas para siempre.